Ya hemos hablado en el pasado de Randonáutica, la aplicación que según cuentan que te da unas coordenadas de algo que estás buscando, un suceso paranormal, algo misterioso o incluso un delito. Y el caso que estás por ver es de un explorador quien decidió probar esta aplicación sin imaginarse que lograría captar cosas realmente escalofriantes. Esto supuestamente cuantificaba tus pensamientos y te enviaba a lugares que estuvieras buscando, paranormales, lugares con vacíos en el espacio, cosas raras. La idea de hoy es probar y ver qué encontramos y ver qué tan cierto que te envía a lugares turbios. Así que para ahí vamos. Bueno, gente, me manda a doblar por acá. Ahora hacia dónde vamos. ¿Eso? Bueno, gente, la ubicación exacta nos envía hasta acá. Bueno, mírame las pintas, ¿no? Está muy crecido, maleza esto. No tengo luz suficiente como para grabarla bien, entrar y eso. El pasto está demasiado crecido, no creo que pueda entrar ahora. Voy a acercar para mostrarle. No sé si hay luz dentro. Algo raro veo. Esto tengo que venir preparado de forma propicia para esto. A la mañana siguiente, regresó al mismo sitio para documentar con claridad y totalmente todo. Prepárate para lo que se viene. Ahora sí, con iluminación, con ropa apta para venir a estos lugares. Y lo primero que nos encontramos es este ventanal. Llamativo esta propiedad abandonada, ¿no? Estaba viendo al ingresar que es de 2 pisos la parte del fondo de la casa. Si bien no se encontró con nada extraño ni paranormal, muchos usuarios hicieron énfasis en lo que estaba dentro de esta casa abandonada. Ese antiguo piano perfectamente colocado y casi limpio en esa habitación. Es como si las personas que vivían allí, por alguna extraña razón, tuvieron que abandonar la casa dejando muebles como este en perfecto estado. Pero eso no sería todo, ya que este mismo usuario haría una nueva búsqueda en Randonáutica, y esto lo llevó a un lugar con otras coordenadas y las cosas se volvieron realmente espeluznantes. Bueno, gente, en esta ocasión me tira acá, al lado del cementerio. Vamos a ingresar o acercarnos, mejor dicho, a ver qué encontramos. Por acá nos estamos acercando, esto está totalmente, pero literalmente oscuro. Uf. Ah, una comadreja ahí. Esta aplicación sinceramente no me para de sorprender. Esto no sé si es algo reciente o qué, pero sin dudas está bastante raro. Bueno, gente, está muy rara la situación. Vamos a buscar información de este lugar a ver qué nos salta. Lo raro de esta app son estos detalles, ¿no? En este lugar hallaron hace tiempo, en 2006, una fosa común con más de 500 cadáveres. Entre 400 y 500 precisamente, en bolsas negras, sin identificar. Demasiado raro esto. Noticia real, la pueden buscar en el país, gente. Esto es un registro más de las cosas aterradoras y curiosas que se pueden conseguir utilizando esta aplicación. Dime en los comentarios, ¿te atreverías a descargarla y a grabar tu experiencia y compartirnosla? La siguiente grabación es realmente extraña y ocurrió dentro de un hotel cuando un padre se quedó hospedado junto a su pequeño hijo a pasar unas pequeñas vacaciones. Él se encontraba una tarde botando la basura de la habitación y grabando a su pequeño hijo, el cual le encantaba verse en el espejo, cuando de repente ocurrió lo siguiente. Craziest shit I've seen so far. I was taking the trash out with my son and he kept pointing at the mirror and waving and I didn't know why. So I pulled the camera out and I
can't believe I caught this. De repente, un rostro se deja ver del otro lado del cristal. Una cara muy parecida a la de su hijo, pero con una apariencia más aterradora, casi inhumana y fantasmal. We stopped at the mirror and we were taking the dog out, and Rowan wanted to go check it out, and I can't believe we caught this. Whoa. Rowan seems hyped, and he's trying to explain to me what he just saw. Buddy? Yeah, I don't know about that, bud. Nuevamente, una extraña figura se dejó ver en el reflejo del espejo. Esta no parecía encajar con ningún reflejo del niño o de Daniel. Tanto él como su audiencia se preguntan si esto tiene alguna explicación lógica. Él piensa que este espejo puede estar cargado de alguna energía residual de bajo astral y por eso es que logra captar estos extraños avistamientos, ya que no explica qué diablos fue lo que captó. Cuéntame en los comentarios, ¿acaso tú la tienes? La siguiente grabación es de Raúl, un joven que estaba trabajando en una tienda en México en un turno nocturno. Estando totalmente solo, comenzó a registrar lo que estaba sucediendo, ya que escuchó que algunas cosas se cayeron de los anaqueles. Lo que grabó esa noche es una de las experiencias que no olvidaría. Actividad paranormal Según yo en ya me iba a ferretería. grabar, güey. Porque mira, pero es que mira, se cayeron esas madres, ¿eh? Y luego te empezó de todos lados, güey. De todos lados empezó a caer este pedo. De todos lados, güey. ¿Sí te fijas? ¿Qué De es todos eso? lados empezó a caer este desmadre. No sé qué chingo está pasando, pero yo no sé ni qué pedo, güey. Maire sacóse hasta Yo que no sé ni viváis qué el chingados video. hacer. Porque mira, ya no sé qué hacer, si mandes ahora sí el padre o a ver qué pasa, o a ver qué pasa. Hice una pausa porque La me entró verga. una llamada cuando el aerosol se cae. Ay, maldita sea. Escoba se mueve. ¿Qué hacemos? Oye, ¿qué vas a barrer o qué chingados, fantasma? ¿Qué vas a hacer, cabrón? Dime. ¿Qué chingados vas a hacer? Vete a la verga. Vete a la verga. Aquí ya quería Ay, salir corriendo, pero me Chinga su aguanté. madre. Hijo de su puta madre. Me cayó el pinche celular, vale verga. Se madrió. Y se abrió la pinche puerta del baño. Ni vergas, güey. Ni nada. Eso fue lo que más me sacó de onda, güey, porque no sé qué chingados se La puerta estará del refri pasando, se o a abre. ver qué mandas o qué. Vete a la verga. No, vete a la verga. Ya chinga tu madre, puto fantasma de mierda. Vete a la verga, güey. En el extremo opuesto de los estantes, una figura alta y oscura se asomó brevemente y lo estaba observando antes de retroceder y desaparecer. Raúl no lo notó en el momento, sino después de ver las imágenes más tarde. Instantes después de pasar por aquel lugar, un fuerte ruido repentino resonó en una de las habitaciones cercanas, lo que lo dejó paralizado. Raúl quiso mantener la calma, caminando lentamente hacia el sonido. Sin previo aviso, la puerta de la habitación se abrió sola. Miró dentro, pero la habitación estaba completamente vacía. Ningún movimiento, ninguna explicación. Raúl dijo más tarde que lo más perturbador no era el hecho de que no la viera, sino esa extraña figura que lo estaba observando todo el tiempo, mucho antes de que ocurriera todo lo demás.
El siguiente video proviene de los Montes Apalaches, uno de los lugares más embrujados de todo el mundo. Un explorador se encontraba dentro de este haciendo una exploración rutinaria para su canal de naturaleza, inspeccionando algunos hongos que nacen en esta zona boscosa. Lo que nunca se imaginó fue que captaría algo realmente escalofriante. Te pido que para este punto le subas el volumen a tu televisor y prestes mucha atención. These look pretty big. Yeah, look how big that one is down there. It's got to be about 12 inches across. And this one looks like it has a bite out of it. And this one. And there's one over here. Looks like it's holding some water. Huh? ¿Qué diablos fue eso que sonó al fondo de la profundidad del bosque? Ese sonido no es de un animal, es algo que nuestro entendimiento no puede explicar. Presta mucha atención a ese grito. Es muy extraño y no pertenece a nada conocido. Muchos espectadores al ver esto mencionaron que podría tratarse de un skinwalker o algo mucho más aterrador, pero esa decisión la tienes tú en los comentarios. Ve el video y analízalo y dime qué es lo que piensas. La siguiente grabación pertenece a José García, un joven que trabaja en una iglesia católica en una comunidad muy pequeña, ayudando a su tío sacerdote. Él es el sacristán del lugar y se encarga de cerrar todas las áreas de la iglesia cuando ya no hay misas ni servicios al público. Una noche, estando en sus labores, mientras cerraba las áreas de la iglesia, comenzó a escuchar cosas extrañas provenientes de las habitaciones del despacho parroquial, por lo que decidió sacar su teléfono móvil y registrar lo que estaba ocurriendo. Presta mucha atención. ¿Eh? ¿Quién? Ay, un niño. ¿Eres un niño? Ya terminó la última misa. Ya nada más asesorarme que las puertas estén cerradas. Trabajo también aquí los fines de semana con el padre, ayudándole. En la iglesia católica Santa Teresita. Y bueno, ya a descansar. ¿Eh? ¿Quién? Ay, un niño. ¿Eres un niño? ¿Me estás buscando a tu mami? Hola. ¿Estás buscando a mami? No mames. Ay, güey. ¿Sí vieron? Ay, vi una cabeza de un niño, pero ya no hay nada de niños, ni señoras, ni nada. Voy a entrar. Ya se acabó el horario de los niños. ¿Estás perdido? ¿Quieres que llame a mami? Yo te puedo ayudar. Niño, baja. Yo te ayudo. Ven. Estamos en casa de Dios, no te preocupes. Aquí no va a pasar nada. ¿Será acaso que este hombre se topó con el fantasma de un niño? Hay muchos expertos en el mundo paranormal que dicen que los fantasmas de niños no existen, aunque ya hemos demostrado que esa teoría puede ser falsa, que posiblemente haya una posibilidad de que sí existan, o peor aún, de que se trate de un mímico, un demonio de bajo astral que quiere hacerse pasar por una criatura inofensiva como un niño.
Entonces, ¿qué es lo que captó este hombre en esta iglesia? ¿Será acaso un fantasma de un niño? ¿Un mímico? ¿O algo mucho más aterrador? Tú decides. La siguiente grabación es realmente extraña, ya que no tiene nada que ver con algo paranormal. Las personas que grabaron este video querían hacer una publicidad para su peluquería, pero nunca se imaginaron que captarían algo que estremecerían a todos sus seguidores y posibles clientes. ¿Qué diablos fue eso? Un rostro pálido parecido al de una mujer se asoma detrás de un pequeño pendón que está a las afueras de esta peluquería. Muchas veces pensamos que lo paranormal tiene que ocurrir en lugares abandonados, cementerios, iglesias o cosas por el estilo. Pero esto que captaron aquí es algo netamente inusual para muchos, pero ciertamente lo paranormal puede ocurrir en el día a día, a cualquier hora y en las circunstancias más sencillas que podríamos imaginar. ¿Será esto acaso un fenómeno paranormal o tienes alguna explicación lógica? ¿Qué piensas tú? La siguiente grabación es de una cámara de seguridad de un hotel donde supuestamente están ocurriendo cosas paranormales. Presta mucha atención a la grabación y dime qué piensas al respecto de lo que estás viendo en pantalla. El hecho ocurrió en Playa del Carmen en un hotel. La grabación es realmente impactante, ya que muchos expertos en lo que corresponde a cámaras de seguridad han analizado las imágenes y no han dado explicación lógica a lo que fue captado en ellas. Muchos de los usuarios pensaron que al principio se trataba de un insecto, pero esto no es así. Es algo extraño, algo inusual, que no tiene explicación lógica. Ve y analiza el metraje cuantas veces quieras y dime qué es lo que piensas. Se dice que las fotografías pueden captar espectros y fantasmas, y más aún cuando se hacen con cámaras analógicas. La siguiente evidencia es una demostración de que esto puede ser posible. Le ocurrió a un grupo de jóvenes mientras se encontraban en una reunión de amigos, cuando decidieron tomarse una fotografía y apareció lo que estamos viendo en pantalla. Un rostro aterrador se dejó ver detrás de los chicos, algo que no debería estar allí. Ellos mencionaron que no conocen de quién se trata y que solamente estaban ellos en el lugar en el momento de la fotografía. Entonces, ¿piensas tú que acaso que esto se trata de un encuentro paranormal o es un error de la cámara? Un grupo de amigos se reunieron alrededor de una mesa para hacer una sesión Ouija, pero al no tener una Ouija, decidieron improvisar algo conocido como el juego de la copa. Al principio las reglas del juego son sencillas. Deben tener una mesa, una copa y alrededor de esta el abecedario y los números del 0 al 9. Fue pues que estos chicos decidieron iniciar con este juego sin imaginarse lo que pasaría después. Du hast es schon! Nur weil sie jetzt noch weiter gedreht hat, ich gesehen! Was ist jetzt los? Alter! Mama aus, Mama aus!
Estos chicos cometieron un gran error al estar jugando con lo desconocido. Se sabe perfectamente que cuando se está haciendo una sesión espiritista, tengamos el objeto de contacto como una ouija, una copa, un péndulo u otro objeto que sirva de conducto para comunicarse con el mundo espiritual y de bajo astral. Este no debe ser soltado por ninguna razón. Ellos decidieron tocarla, abrieron la sesión y comenzaron a reírse y a burlarse porque quizás tenían miedo, pero nunca se imaginaron que la copa comenzaría a moverse por sí sola y hasta volaría por los aires. Fíjate bien en sus reacciones, este absoluto terror. No pueden explicar cómo esto pudo ocurrir. Según expertos, lo que mencioné anteriormente fue la causante de que algo que estaba allí con ellos, un ser de bajo astral, se molestara a tal punto que decidió romper el contacto. La siguiente grabación es de un explorador que se adentró a una casa abandonada donde supuestamente habían ocurrido cosas realmente atroces con sus antiguos sueños. Según los lugareños de la zona, en esta casa abandonada solían ocurrir cosas inusuales, como ruidos por las noches y extrañas sombras paseándose dentro de la propiedad. Al estar investigando los rincones más profundos de esta casa, notó un extraño ruido proveniente de una de las habitaciones, por lo que decidió colocar una cámara para ver si podía lograr captar algo, sin imaginarse que ocurriría lo inimaginable. De pronto, el espejo que se muestra recostado en la pared estalló en 1000 pedazos. Esto hizo que el explorador retrocediera y tomara distancia. Al principio, no sabía qué había sucedido. Fue después de la publicación que miles de espectadores hicieron énfasis en que un objeto salía del espejo y desaparecía en el aire, lo que hizo que estallara el cristal. Esto llevó a pensar a muchos que quizás en esta casa siga habiendo una energía residual del pasado de los antiguos propietarios que acabaron con su vida. Quizás es una de las manifestaciones más claras de un evento paranormal, ya que se dice que los espejos son portales a otras dimensiones o suelen reflejar energías que quedan en lugares abandonados como este. El siguiente video es de una cámara de seguridad compartido por un usuario de TikTok conocido como Able3E. Él afirma que las imágenes de la cámara de seguridad fueron grabadas en la casa de un amigo en Willow, Texas, a altas horas de la noche. Al principio, todo parece normal y tranquilo, pero de repente algo extraño aparece en la cámara. Una figura pálida de forma humana se dejó ver ante el lente de la cámara. Es lo suficientemente clara como para llamar la atención de inmediato. Lamentablemente el clip es corto y no sabemos más acerca de lo que pasó aquí para construir una historia en base a lo que realmente pasó. El usuario no publicó nada al respecto, pero muchos espectadores que vieron este metraje mencionaron que parece ser una niña que va caminando a altas horas de la noche. Incluso piensan que es el fantasma de una. Pero ve y analiza el video cuantas veces quieras y dime en los comentarios qué es lo que piensas tú al respecto. Y recuerda que si te gusta mi contenido no olvides de compartirlo y dejarme un buen like. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.